Y bueno, gente, seguimos sumando más videos al canal, nueva sección, series. He subido hace un rato lo que sería el estreno en la sección películas. Y es difícil a veces elegir alguna serie porque tiene muchas temporadas. Uno trata de hacerlo lo más conciso posible, pero no le gusta obviar nada. Así que eh, he decidido quizá tomar en este momento un camino más fácil y he elegido una serie, un anime, que en la época de mi infancia me marcó mucho y honestamente hasta hoy en día me encanta seguirlo viendo. Y nada más y nada menos que vamos a hablar de los Caballeros del Zodíaco, que se puede dividir en diferentes partes, así que esta va a ser la primera parte de ellas, en donde se nos presenta quiénes son los protagonistas. Principalmente aparece Seiya del Caballero de Pegaso, aparece John de Andrómeda, Shiryu de Dragón, Yoga de Cisne. Luego se irá sumando a las filas Iki de Fénix y la principal de ellas, porque es la diosa, que es la diosa Atena, quien reencarna en el cuerpo de la conocida Saori Kido. La historia de esta primera parte inicia no solamente con los entrenamientos y la obtención de la armadura de cada uno de ellos, principalmente de Seiya, porque es el que siempre la salva a Atena, sino que es porque decide Saori crear un torneo entre los caballeros de bronce, obviamente que de a poco se van sumando, y llega un punto en el cual cuando Seiya retorna a Japón con la armadura de Pegaso, que él tiene una hermana, quiere encontrar a su hermana, entonces Saori le dice que la fundación de ella puede encontrar rápidamente a alguien, pero quiere que participe en el torneo, él no quería hacerlo, entonces para hacerle más jugoso el tema le dijo que de ganar el torneo iba a encontrar a la hermana. Entonces decide participar, el lugar era digamos, era televisado esto, eh, en cable japonés, en el anime, entonces todos veían y conocían quiénes eran cada uno de ellos. Se enfrentan, Seiya gana 2 combates, porque luego de ello le gana a Jeki, el caballero del oso, y le gana después a Shiryu de dragón, con quien va a entablar una amistad muy importante. Llega el momento en el cual aparece un giro de trama, porque quien todavía no había aparecido, no había llegado como caballero con su armadura, era Iki de Fénix. Se presenta Iki de Fénix de la nada. El premio principalmente para el ganador del torneo era la armadura dorada de Sagitario. En la historia de los Caballeros del Zodíaco está el oro, la plata y el bronce. Entonces, cada cantidad de armaduras hablaba de qué importancia tenían y de que hasta incluso del material que eran hechas habla de la elite de cada uno. Obviamente el bronce era el menor, mientras que el plata estaba en intermedio y el oro era lo máximo. Es allí cuando aparece Iki, ataca a Jun de Andrómeda. ¿Por qué? Porque son hermanos. Iki es el mayor, siempre mostró ser más agresivo, cuidar a su hermano, a diferencia de John, que era bastante llorón, es la realidad, no le gusta pelear. Eh, lo ataca y se roba la armadura de oro. Es allí cuando deciden parte de los caballeros buscar la armadura, buscar a Iki. ¿Quiénes son los que lo buscan? Son John, Seiya, Shiryu y Yoga. Eh, es allí en donde encuentran a Iki en un muelle, colocándose la armadura. Sin embargo, terminan rápidamente haciendo que la pierda. Y es cuando Iki había contratado a los Caballeros Negros. Los Caballeros Negros eran quizás caballeros renegados que podían hasta incluso tener la misma armadura que otros, pero de color negro. Entonces estaba el Pegaso negro, el Cisne negro, el Dragón negro, Andrómeda negro.
y tenía un montón de secuaces que tenían la misma armadura de Fénix, pero de color negra. Algunas partes de la armadura decide Ikki que se lleven estos caballeros principales, y otras las recupera el grupo de Seiya. Pero necesitaban tenerla completa. Es allí cuando se entabla una batalla importante entre los caballeros negros para con nuestros protagonistas, donde obviamente van a salir victoriosos. Sin embargo, una de las cosas que pasaba siempre durante toda la serie de los caballeros es el tema de que hay que reparar las armaduras. Entonces van a ir en un momento a ver a Mu, quien era quien restauraba armaduras, y que más adelante Mu es algo más que un hombre que repara armaduras. Las batallas entre los caballeros negros para con los verdaderos caballeros son bastante épicas, al punto tal que a veces se parece que tienen mayor poder los negros que los originales. Una vez que son derrotados los caballeros negros, pero les costó bastante a los caballeros derrotarlos, se enfrentan a Ikki. Ikki, que desde mi punto de vista, esto es una apreciación personal, es el caballero de bronce más fuerte, aunque parezca mentira, por más que sea el Seiya de Pegaso el que rescata siempre a Athena. Sin embargo, la historia de lo que cada uno piensa hay que respetarla. Para mí Ikki es el mejor de todos los de bronce. Si más bien logran derrotar a Ikki, Ikki termina uniéndoseles. Él había sufrido mucho en el lugar de entrenamiento al que había ido. Durante su entrenamiento no solamente había sido maltratado por su maestro, sino hasta incluso cuando estaba antes de ser enviado. ¿Y por qué digo antes de ser enviado? Porque el abuelo de Saori tenía a un montón de chicos huérfanos que fueron los que iban a ser los nuevos caballeros. Y uno de ellos era Ikki, otro era Seiya. Y el mayordomo de Saori lo trataba muy mal a Ikki. Entonces él tenía mucho odio en sí. Y el odio fue algo que lo ayudó a él a lograr salir victorioso del destino que le había tocado, que es conocido como la Isla de la Reina Muerte, en donde estaba la armadura del Fénix, un lugar lleno de volcanes, donde casi no había ni vegetación. Él lo logró, pero con un odio en su corazón tremendo, y por eso odiaba a todos. Él después va aflojándose con el transcurso de la serie, pero sigue siendo un caballero formidable en todos los sentidos. Cuando se unen, Ikki decide unirse. Obviamente no es que comienza a pelear desde el inicio, pero sí salva a los demás caballeros cuando aparece un nuevo rival, que es un caballero de plata. Los caballeros de plata, un paso por encima de los de bronce. Ikki, por así decirlo, como que lo derrota, pero pareciese que Ikki a su vez pierde la vida. Quien conoce la historia mítica del Fénix, saben que el Fénix renace de sus cenizas. Entonces, por algo es Ikki de Fénix. Obviamente que previamente a continuar con lo que sería la segunda temporada, ocurren más cosas. Primero y principal es que la armadura dorada de Sagitario, que la habían terminado de recuperar por el tema de que Ikki había sido derrotado y luego se unió a los caballeros, desaparece por magia, se va por sí sola. Es allí cuando el patriarca, quien estaba en Atenas, en el santuario, empieza a enviar diferentes tipos de caballeros a enfrentar a los de bronce, porque sentía que lo estaban desafiando, y porque en un momento aparece una revelación muy interesante, y es que Saori era la reencarnación de Atena, y cuando sucede eso, los caballeros le juran lealtad para protegerla y luchar codo a codo contra el mal. Es allí en donde van a tomar más relevancia nuestros personajes. Han ido a combatir a caballeros que eran marginados por diferentes situaciones.
que los logran derrotar. Estos caballeros eran, por así decirlo, como acuáticos, porque representaban al tiburón, a la serpiente marina. Obviamente eran como sicarios contratados por el patriarca. Por otro lado, tenemos a los caballeros de plata, quienes también los pusieron en un aprieto importante a los caballeros de bronce, en el cual uno de ellos tenía el poder de Medusa, que era, si mirabas el escudo de Medusa de su armadura, te convertía en piedra. Es por ello que quien se sacrifica en ese momento, su vista es Shiryu de dragón y logra vencerlo. Pero también reciben ayuda de alguno, hoy por hoy uno se pone a recordar, y es el único caballero que ayuda de plata a los caballeros es Marín de Águila, quien era la maestra de Seiya de Pegaso. También sufren pérdidas importantes. Yun de Andrómeda pierde no solamente un caballero dorado, o mejor dicho, dos en realidad, hacen estallar la isla Andrómeda, donde él donde había entrenado, donde gran parte de los alumnos había muerto, salvo algunos que escaparon, y hasta incluso su propio maestro había sido asesinado. Supuestamente quien lo había asesinado era otro caballero dorado, que era Afrodita de Piscis. Y en el caso de Yoga, de Cisne, él termina derrotando a su maestro porque su maestro había sido corrompido por el patriarca, por un poder que tiene del puño demoníaco, si mal no me equivoco se llamaba así, era controlar la mente. Entonces derrota al caballero de plata Cristal, su propio alumno, y obviamente Yoga no está contento, pero tenía que hacerlo. Terminando ya con este análisis de esta primera parte, deciden ellos, después de haber derrotado a varios caballeros, hasta incluso en un momento Seiya, estando en desventaja, tiene que enfrentarse a 3 caballeros de plata, y increíblemente la armadura de Sagitario aparece ante él y deja que la use. Tiene un poder muchísimo mayor que el que siempre tuvo, y luego aparece un nuevo caballero de oro, quien perdona a Seiya, y es Aioria de Leo, quien en su momento había sido enviado para asesinar a Seiya, pero cuando aparece Atena y ve que era la verdadera, jura lealtad y que iba a pelear contra el patriarca. Después habrá otra historia con Aioria, que la dejaremos para un próximo video. Es allí en donde también aparece una nueva caballero de plata, que es Jaina de Ofiuco, quien estaba enamorada de Seiya y quien en su momento lo protege ante un ataque de Aioria, previamente obviamente que conozca a Atena a Aioria. Y es allí en donde, para cerrar esta primera parte, esta primera temporada, por así decirlo, están listos para embarcarse a la gran aventura de ir a enfrentar al patriarca. Hasta acá la primera parte de los Caballeros del Zodíaco. Espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.